Buenas tardes. A continuación presentaré un video en el que voy a ejemplificar cómo llenar una ficha clínico-epidemiológica. Lo que están observando es una ficha clínico-epidemiológica de un paciente en el que se sospecha enfermedad respiratoria aguda o síndrome de dificultad respiratoria aguda severa por SARS-CoV-2 o COVID-19. Bueno, esta ficha la hemos llenado de tal manera que sea lo más correcto posible. Esto es uno de tantos ejemplos. Voy a aprovechar en esta oportunidad para hacer énfasis en cada apartado, que es lo más importante de cada apartado. Entonces, muy bien, a continuación, en la parte donde dice diagnóstico inicial, la ficha clínico-epidemiológica, debemos poner enfermedad respiratoria aguda U071. Es el código más correcto. El hospital o unidad que notifica, Hospital Básico de Manglar Alto. La fecha de investigación, recuerden que este es un caso real, he borrado los nombres y la dirección por respeto al paciente, 24 de marzo del 2020. Y pues entonces en los nombres tenemos que llenar los nombres y los apellidos correctamente. Pues vamos a poner como ejemplo primer apellido, vamos a poner solamente como ejemplo un primer apellido, un apellido del sector, puede ser por ejemplo Tomalá. Otro apellido puede ser Bazán, por ejemplo. Y los nombres, bueno, para no afectar a nadie, en los nombres vamos a poner ejemplo 1. Muy bien, entonces hay que marcar también lo que es el sexo del paciente. Como vemos aquí, esta parte, marcamos el sexo. Muy importante, la edad del paciente. Aquí debemos verificar la edad, estar seguros, y se emplea igual que en la ficha EPI1, como comenté en mi anterior video, la ocupación del paciente. Ven la ocupación del paciente, el estado civil, la escolaridad, número telefónico, que tenemos que verificar que tenga los dígitos que corresponde. Entonces nosotros vamos a escribir un número telefónico ficticio. Para tenerlo como ejemplo, pero por lo general debe ir lleno este casillero con un número que contesten. En la dirección exacta, pues ya hice un ejemplo anteriormente y sin embargo voy a reiterar un ejemplo de dirección exacta. Tenemos que poner, por ejemplo, vamos a suponer que este paciente vive en Sinchal. Entonces vamos a poner Sinchal. Vamos a poner Barrio Central. Se me ocurre un ejemplo de calle. Ponemos una calle 12 y 10 de agosto. Casa 6, un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Y madre del responsable, madre o responsable del paciente en caso de que son menores de edad, ¿ok? O personas con discapacidad, pacientes con discapacidad. Aquí si es que tenemos un dato fijo de hora, un dato bueno, fiable, podemos poner, y si es que nos exigen que llenemos la hora, pues le ponemos una hora arbitrariamente, pero lo que tenemos que ser muy exactos es, por ejemplo, en la fecha. Por ejemplo, el inicio del cuadro clínico en este paciente fue el 14 de marzo y el síntoma más importante fue el 23. Tuvo hemoptisis. Total de días con síntomas, 9 días. Eso es muy importante. Aquí hay un recuadro en el que hay diferentes opciones que pueden ser marcadas. Por ejemplo, este paciente tenía dolor de cabeza, sin embargo, él sí tenía el apetito conservado, no le dolían las articulaciones, no tenía otros síntomas adicionales excepto por la hemoptisis y se marcó la cefalea. Como pueden ver aquí, también este paciente presentó dificultad respiratoria.
Es más, aún tiene dificultad respiratoria, el paciente está vivo aún. El paciente dio negativo para COVID-19, por cierto. Si nos damos cuenta, entre los otros síntomas que están marcados es fiebre, mialgias, como que era bastante lógico, sobre todo la tos, era bastante lógico sospechar en un paciente. Este caso era de un paciente inmunocomprometido con antecedente de TB, tuberculosis pulmonar. Por eso se le realizó la muestra, además de por presentar síntomas y por la ocupación del paciente. Entonces aquí yo describo el cuadro clínico tratando de ser lo más detallista, lo más prolijo posible, escribiendo datos relevantes del caso y procurando hacerlo legible, que se entienda lo que yo he escrito. Es así como queremos que se envíen las fichas. Masculino de 49 años con antecedente patológico de diabetes, psoriasis, que al interrogatorio refiere cuadro clínico de disnea de aproximadamente 9 a 10 días, más intensa, y fiebre y tos. Comenta también antecedente de tuberculosis pulmonar. Su nexo epidemiológico es dudoso debido a que es un paciente vendedor ambulante y refiere que hace 3 semanas visitó Babahoyo, más o menos para el 23 de marzo del 2020. El paciente presenta un episodio de hemoptisis y por eso en el hospital de Manglar Alto se le dio tratamiento con antibiótico-terapia y oxigenoterapia, con lo que mejoró. Entonces, por eso refiero todo esto para que vean. En el ítem 15, ¿recibió tratamiento? Sí. ¿Con qué? Antibiótico-terapia, oxigenoterapia. ¿El paciente cómo evolucionó? Mejoró. ¿En qué unidad fue dado el tratamiento? En una unidad del Ministerio de Salud Pública, como es el Hospital de Manglar Alto. ¿Está hospitalizado? En nuestro caso particular, sí. Si es un ambulatorio, le ponen que no. Fecha de hospitalización, 18 de marzo del 2020. Servicio, medicina interna. ¿Ya? Estos son ejemplos, ¿no? Y el nombre del hospital, Hospital Básico Manglar Alto. De esa manera, nosotros hemos hecho la historia clínica. En esta ficha clínico-epidemiológica hemos descrito, ¿ya? Antecedente vacunal del paciente se desconoce. En cuanto al contacto, no se sabe el tipo de contacto, fecha del contacto, no se, como no hay esa información, se deja en blanco. Pasamos al reverso de esta hoja. Aquí hay otros ítems. En estos casos, pregunta, ¿no? Si tuvo contacto con agua o alimentos, no es el caso. Un tipo de exposición ocupacional, porque el hombre es vendedor ambulante y podía contagiarse de COVID-19 mientras él vendía. Antecedentes de transfusiones sanguíneas lo niega. Antecedentes de viaje dice que en Babahoyo. Entonces hay que escribirlo. Información de contactos, periodo de incubación y transmisibilidad. Bueno, el particular de este paciente es que vive solo. Según él, vive solo, entonces no tiene familiares, nada de esto. Entonces no se escribe el nombre de ninguna persona que haya estado próxima. Él vino solo al hospital por sus propios medios. Se deja en blanco en este caso. Pero si él tiene pacientes, perdón, él tiene familiares, vienen con él los familiares, se escribe todos los datos que pide aquí. Vamos a suponer un ejemplo nombre, vamos a poner ejemplo 2. Edad, vamos a poner que tiene 60 años, es sexo femenino. Relación con el caso, vamos a poner que es la madre. Un ejemplo. La dirección, vamos a poner que es de Cinchal mismo. Pero hay que detallar aquí, obviamente. Si es que está enfermo, se pone que está enfermo. Y si no, en este caso vamos a poner que no. Fecha de inicio de los síntomas ya no corresponde llenar porque no estaba enfermo, ¿no? No tiene sintomatología. ¿Se tomó muestra para el laboratorio? En nuestro caso, pues tenemos que poner que sí. Sí se tomó muestra. Porque por eso hemos hecho el EPI1 individual y ahora detallamos la ficha clínico-epidemiológica. ¿Qué tipo de muestra se tomó? Fue hisopado nasofaringio, hisopado orofaringio. Dice, antes de dar tratamiento. No fue antes de dar tratamiento. Hay que poner las cosas como son. ¿Por qué no fue antes de dar tratamiento? Debido a que el paciente presentaba fiebre y era lógico poner antibiótico-terapia sospechando una neumonía bacteriana como primera sospecha diagnóstica, antes que COVID-19. Bueno, y en la parte inferior tenemos también otras especificaciones, ¿ya?
Cada uno llena lo que le corresponde. Por ejemplo, esta parte corresponde al laboratorio, esta parte corresponde al epidemiólogo, al que hace el cerco epidemiológico, y esta parte sí que corresponde a la persona que llena la ficha, como es mi persona, y ahí está mis datos, mi firma, mi rúbrica, todo, ¿no? Considero no es necesario retirarlos. Este es un ejemplo de una ficha clínico-epidemiológica, ¿ok? Entonces, luego vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo mandarla, cómo subirla en PDF, un ejemplo que podría ser muy útil también. Muy bien, les agradezco mucho su atención. Que tengan un lindo día.